El Instituto de Estudios Peruanos fue fundado en 1964 por un grupo de intelectuales y académicos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, historiadores, lingüistas, antropólogos, sociólogos. Es una institución privada, un centro de investigación privado, que no depende de ninguna institución pública, ni de ninguna universidad, ni ninguna empresa, que se dedica a realizar estudios sobre la realidad peruana, tanto la realidad peruana actual como del pasado, con el fin de discutir y de poner a disposición del conjunto de la sociedad los avances académicos en diferentes disciplinas, historia, como digo, antropología, sociología, economía. Nuestro objetivo es fomentar ese debate sobre la realidad peruana entre diferentes ámbitos, entre el ámbito de quienes trabajan en la academia, quienes trabajan en las políticas públicas, en la política y en general el conjunto de ciudadanos interesados en conocer nuestra realidad y discutir sobre ella. El Instituto de Estudios Peruanos comenzó a publicar libros casi desde su creación en 1964. Eso quiere decir que el fondo editorial funciona ya desde ese momento y tiene casi 60 años en la actualidad. Nosotros publicamos ahora mismo aproximadamente entre 20 y 25 libros cada año. Estos libros proceden de diferentes fuentes. Por un lado está la producción interna de quienes trabajamos en el instituto, pero también recibimos manuscritos de investigadores externos, tanto peruanos como extranjeros. Asimismo, todos los años intentamos también publicar 5, 6, 7 traducciones de libros publicados en inglés o en otros idiomas sobre la realidad peruana que nos parece relevantes que estén publicados también en castellano. Los libros que publicamos tratan diferentes temáticas, tratan desde la economía hasta la política o incluso la historia. De hecho, tenemos una línea de trabajo de libro de historia, pero también sobre la realidad contemporánea peruana, desde las entradas de sociología, de lingüística, de educación, en fin, de diferentes temas. En total, esta producción hace unos 20 o 25 libros cada año, variando de unos años hacia otros. Desde que se creó el IEP tenemos un buen número de trabajos dedicados a Cusco. Cusco en realidad ha sido siempre una de las localidades, una de las regiones que más ha atraído a los investigadores peruanos extranjeros por muchas razones que todos sabemos. Entre los trabajos que han salido en estos 2 últimos años sobre Cusco, yo destacaría tres. Por un lado tenemos La Revolución de los Arrendires, una historia familiar de la reforma agraria, de Rolando Rojas Rojas. Rolando es un historiador que si bien nació en Lima, tiene familia en el Valle de la Convención y él lo que hace en este libro es narrar la historia de la reforma agraria en el Valle de la Convención, la primera reforma agraria peruana y la única impulsada realmente desde abajo por los campesinos, a través de la historia de su propia familia y especialmente de la figura de su abuelo, quien estuvo involucrado en un muy famoso asesinato de un hacendado en el Valle de la Convención que disparó todo un conjunto de polémicas políticas que se involucraron con los procesos sociales y económicos de la región que llevaron a la reforma agraria de inicios de la década de 1960. Este es uno de los trabajos recientes que hemos publicado sobre Cusco. Otro que a mí me gusta mucho se llama Un clásico de altura y narra la rivalidad entre dos clubes emblemáticos de Cusco, dos clubes de fútbol, Cienciano y Garcilaso. Pero no solamente una historia de fútbol ni de la historia de estos dos clubes, sino que a través del relato de esta rivalidad lo que hace el autor, Paolo Sosa, quien es cusqueño, nos narra cómo se ha ido modernizando el Cusco y cómo la ciudad ha tenido diferentes oleadas de modernización. Y el tercero que yo destacaría son las memorias de Luis Valcárcel. Todos conocemos a Valcárcel, que si bien nació en Moquegua, estuvo muy vinculado durante toda su vida al Cusco. Ahora las hemos reeditado, pero en un nuevo formato, de tal manera que estén a disposición de todos los interesados, tanto en Cusco como en otras partes del Perú. Estos tres son tres libros recientes, pero tenemos en realidad muchos otros trabajos sobre el Cusco, algunos escritos por mí, otros por otros investigadores, que tratan sobre la realidad y la historia de la región y en general de todo el sur andino, que siempre ha sido uno de los temas centrales de reflexión y de interés para el IEP y para las ciencias sociales peruanas. Otro de los libros clásicos que hemos publicado sobre Cusco hace ya unos cuantos años, pero que sigue siendo todavía un trabajo de actualidad y que se vende bastante, es este titulado La rebelión de Tupac Amaru, escrito por Chad Walker. Chad Walker, como todos ustedes saben, es un historiador norteamericano, pero que ha trabajado durante muchos años sobre el Cusco, y en este estudio sintetiza el conocimiento actual que tenemos sobre la rebelión de 1780. Es un trabajo, además, que está pensado para quienes no son especialistas en el tema. Está escrito de una manera muy dinámica, casi en ocasiones como si fuera una novela, que nos permite adentrarnos en los sucesos de aquellos años y sobre todo en los personajes. Es un libro muy de personajes, que trata de caracterizar quién era Tupac Amaru, quiénes eran sus rivales, quiénes era Micaela Bastidas. Es un trabajo que, como les digo, se publicó hace ya unos 10 años, pero que continúa todavía todos los años
teniendo nuevas presentaciones y teniendo nuevas ediciones. En la misma línea, otro trabajo sobre el Cusco, en ese caso escrito por mí, es El Apóstol de los Andes, los inicios del culto a Tupac Amaru en las décadas de 1960 y 1970. En ese trabajo lo que yo me planteo son rastrear los orígenes de la devoción cusqueña por el personaje de Tupac Amaru a partir de un conjunto de fuentes documentales y de prensa de las décadas de 1960 y 1970. Ahí deslizo la idea de que el culto a Tupac Amaru surgió en aquellos años como un culto regional, impulsado por diferentes fuentes, en algunas de cooperación internacional, otras por intelectuales, otras por políticos cusqueños, y en la década de 1970 fue apropiado por el gobierno militar y convertido en un culto heroico nacional. Para este año tenemos, y a inicios del siguiente, tenemos al menos dos novedades en Cusco, sobre Cusco, que creo que van a interesar a todo el público de la región y de otras partes. Por un lado, se trata de una historia de Cusco sintética, escrita por dos historiadores, no te puedo decir en este momento quiénes son, y después vamos a publicar también una guía de viajes vinculada con la región sur del Cusco, las provincias de Quispicanchi y la ruta del río Vilcanota, que ha sido escrito también por una conocida escritora cusqueña que en los próximos meses vamos a lanzar el libro. Antes de este libro, yo tengo varias investigaciones previas sobre Cusco, diferentes temas vinculados con la historia de la región y con la actualidad contemporánea. En el curso de estas investigaciones, en varios momentos habían surgido referencias al terremoto, referencias por parte de los actores locales o referencias que yo encontraba en la prensa y en las fuentes de archivo cuando iba investigando para mis propios trabajos. Y es a partir de ahí que me doy cuenta de la importancia que tiene este momento, el momento de 1950, el terremoto y la reconstrucción posterior, para la configuración contemporánea del Cusco. Configuración urbana, de urbanismo, pero también para la configuración social de la ciudad. Es a partir de constatar la importancia que 75 años después sigue teniendo ese terremoto, como me intereso por el tema y comienzo a trabajar. Este es un libro sobre todo basado en fuentes cusqueñas, en fuentes de archivo de Cusco. También trabajo con archivos de Lima y de otras partes, pero he tratado sobre todo de recuperar los archivos locales que habían sido todavía trabajados de una manera limitada en lo que se refiere al terremoto. Es a partir de estos testimonios que yo trato de reconstruir la historia de los 3 años posteriores al terremoto de 1950 y cómo comenzaron a debatirse sobre la reconstrucción, cómo debía ser el nuevo Cusco, qué características debía tener la ciudad que surgiera de las ruinas. Esos son los orígenes y un poco los objetivos que tenía el libro. El terremoto aceleró por una parte procesos que ya estaban en marcha. En el momento en el que ocurre, todavía Cusco era una ciudad muy tradicional, pero que ya tenía algunos procesos de cambio importantes. Ya existían algunas fábricas, ya estaba cambiando la estructura social de la ciudad. El terremoto acelera todos esos procesos. Más que suponer un cambio radical, lo que es una aceleración de los procesos que ya estaban en marcha. Por ejemplo, en los años posteriores al terremoto vamos a encontrar una sustitución de élites. Tradicionalmente, las élites de Cusco estaban muy vinculadas con la tierra, muy vinculadas con la explotación agropecuaria. Era de ahí de donde tenían su riqueza y su poder. Todo esto va a cambiar en las décadas de 1950 y 1960. El terremoto, por un lado, va a suponer una enorme afluencia de fondos públicos y privados para la reconstrucción. Por otro lado, va a suponer nuevas prioridades y nuevas oportunidades para los sectores medios y los sectores profesionales vinculados con esa reconstrucción. Va a suponer también una mayor presencia del Estado. Este es uno de los cambios que van a ocurrir. También va a cambiar la fisonomía de la ciudad. Se va a consolidar a partir de los debates posteriores al terremoto una suerte de escisión que se mantiene todavía en el Cusco, entre el Cusco histórico, el centro urbano, que tiene unas determinadas pautas de funcionamiento y unas determinadas restricciones para la construcción, y el resto de la ciudad. Esta suerte de Cusco, que no es tan dividido en dos, pero de alguna manera sí tiene esa diferencia fuerte entre el centro histórico y el resto de la ciudad, va a ser una de las consecuencias del terremoto. En el momento en el que se produce el terremoto, Cusco ya era una ciudad famosa, era una ciudad importante en los circuitos turísticos y además era una ciudad que tenía un alto valor simbólico para diferentes corrientes ideológicas. Era una ciudad importante, un referente importante para los discursos progresistas e indigenistas, y era también una ciudad importante para los discursos conservadores, hispanistas y católicos. Esto hace que en el momento en el que se produce el terremoto haya muchísimas instituciones, personas, académicos, intelectuales y políticos interesados en dar su opinión respecto a cómo debía reconstruirse la ciudad.
Y además, por supuesto, estaban los propios cusqueños, quienes también tenían sus propias opiniones sobre cómo debía reconstruirse la ciudad. Eso va a hacer que en los 3 años posteriores al terremoto, que es la época que yo estudio en mi libro, encontremos múltiples proyectos de reconstrucción, desde quienes pretendían aprovechar la oportunidad para reconstruir una idealizada ciudad colonial, quienes querían aprovechar la oportunidad que la ciudad estaba medio en ruinas para terminar de derrumbarla y construir una ciudad completamente moderna que se convirtiera en un modelo para el nuevo Perú moderno, y también quienes querían aprovechar para extraer a partir de las ruinas todo el pasado prehispánico de la ciudad y evidenciar ese pasado prehispánico. Y por supuesto estaban quienes simplemente querían reconstruir la ciudad de una manera u otra lo más rápido posible porque toda la ciudad estaba destruida y veían una oportunidad económica o simplemente por necesidad de recuperar sus viviendas. Esto va a hacer que haya múltiples proyectos de reconstrucción, algunos impulsados desde la ciudad, otros desde Lima por intelectuales, académicos y políticos, y otros también desde el extranjero. Como vamos a ver más adelante, también hay múltiples proyectos internacionales vinculados con Cusco en esos años. Uno de estos ejemplos de proyecto para aprovechar el terremoto para reconstruir la ciudad de una manera completamente diferente es el Plan Piloto. En ese momento, a comienzos de la década de 1950, estaba emergiendo en el Perú una corriente de arquitectos urbanistas de clase media alta que estaban muy vinculados con todos los debates que en ese momento, que es el momento internacional de la posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, se estaban desarrollando para reconstruir Europa. Para reconstruir Europa a partir de unas pautas modernas y funcionalistas. Es la época de máxima influencia de los proyectos, por ejemplo, de Le Corbusier. Estos intelectuales, arquitectos, urbanistas, la mayoría de ellos limeños y de clase media alta, ven en el terremoto de Cusco una oportunidad para proyectar esas ideas, para convertir la ciudad de Cusco en un referente de ciudad moderna y funcionalista. Ellos tienen buenos vínculos en ese momento con la administración pública y logran que a uno de ellos, Luis Miro Quesada Garland, se le encargue el plan piloto de reconstrucción, es decir, el plan piloto que debía orientar cómo iba a ser el nuevo Cusco. Luis Miro Quesada aprovecha para hacer un plan piloto extremadamente renovador y extremadamente moderno, muy funcionalista. Pretendía transformar el Cusco en un ejemplo de ciudad moderna. Esto implicaba derribar buena parte del centro histórico, derribar, por ejemplo, toda la parte que queda al costado de la Avenida del Sol y la Iglesia de la Merced para construir ahí un centro administrativo moderno. Este proyecto piloto va finalmente a ser publicado en 1952, pero nunca va a llevarse adelante en buena medida por la oposición de los cusqueños y de la élite cusqueña. Oposición que tenía dos motivos. Por un lado, oposición porque no querían ver su ciudad completamente transformada y que se destruyera buena parte del centro histórico para construir una ciudad moderna. Y oposición también por intereses económicos porque el plan piloto implicaba expropiar y reconstruir buena parte de sus viviendas que habían quedado en pie. Entonces, esta doble oposición va a hacer que finalmente el plan piloto nunca se lleve adelante, o solo se lleven adelante una pequeña parte de ese plan piloto que era extremadamente moderno, pero al mismo tiempo desconocía la realidad cusqueña y desconocía también los intereses de la propia población. El plan piloto fue visto, con razón, como una imposición que venía desde Lima. No fue negociado en la ciudad, sino fue impuesto y además fue impuesto de una manera muy poco negociada y muy poco consultada con la población local y suponía una transformación absoluta de las dinámicas urbanas y del entorno urbano. De haberse llevado adelante, Cusco sería hoy una ciudad completamente diferente. Probablemente sería una ciudad mucho más estándar y habría perdido parte de su idiosincrasia. O quizá no, no lo sabemos. Pero el plan piloto fue finalmente dejado de lado y es el momento en el cual yo concluyo el libro. Es el momento en el cual concluye la etapa de oportunidades que abre el terremoto de utopías urbanas que nunca se llevaron a cabo. El terremoto ocurre en 1950. Pensemos en la fecha. Son solo 5 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Es el momento en el que se está configurando el orden internacional de la posguerra. Las instituciones de Naciones Unidas están recién creadas y están comenzando a conformar sus estrategias de intervención. Es también un momento en el cual la política de dos bloques entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se está consolidando. La Guerra de Corea, probablemente uno de los eventos más importantes de la Guerra Fría, se inicia únicamente 3 semanas después del terremoto. Es decir, estamos en un momento álgido de la rivalidad entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto va a hacer que el terremoto de Cusco sea desde el primer momento un evento internacional, por el propio interés, por la propia importancia simbólica que tiene la ciudad
Toda la prensa, tanto en Europa como en los Estados Unidos, como en América Latina, por supuesto, cubre muy rápidamente las noticias del terremoto, llega a las primeras planas de las revistas y de los periódicos internacionales. Esto va a hacer que diferentes gobiernos vean en la ayuda a el Perú para reconstruir el Cusco o para ayudar a los damnificados una oportunidad para proyectar sus agendas internacionales. Va a ser el caso de los Estados Unidos, que inmediatamente va a prestar su ayuda, pero sobre todo, y lo que me parece más interesante que yo trato de analizar en el libro, es que el terremoto abre también una oportunidad para lo que podríamos llamar los regímenes secundarios de la Guerra Fría. Es decir, no tanto para la Unión Soviética y los Estados Unidos, sino como para otras potencias intermedias que estaban tratando de buscar su lugar en el orden internacional de la posguerra y que tenían especiales vínculos con el Perú y con Cusco y que tratan de aprovechar el terremoto para avanzar en sus agendas. En concreto, en el libro me centro en dos de estos casos. Son la Argentina de Perón y la España de Franco. La Argentina de Perón y la España de Franco van a ofrecer su ayuda al gobierno peruano desde los primeros días posteriores al terremoto. En el caso de Argentina, van a enviar una misión de ayuda a la Fundación Eva Perón, que va a llegar en las primeras semanas y va a tener una labor muy importante en esas primeras semanas de ayuda a los damnificados. En el caso de la España franquista, lo que va a ofrecer es ayuda para reconstruir las iglesias y sobre todo para reconstruir la catedral. Esta reconstrucción de la Catedral de Cusco va a ser la primera gran operación de diplomacia cultural de España y va a ser uno de los antecedentes de lo que con el tiempo sería la cooperación española al desarrollo en el área cultural. Entonces, el terremoto es una oportunidad para estos gobiernos para avanzar en sus propias agendas, para afianzar, por un lado, sus relaciones con el gobierno peruano, pero también para proyectar su imagen internacional. Va a ser aprovechada por la Argentina de Perón y por la España de Franco para posicionarse en este contexto de la Guerra Fría. El terremoto, por lo tanto, abre para estos gobiernos una oportunidad. Quizás no tanto como les decía al principio para las grandes potencias, que tenían otros temas de los que ocuparse, empezando por la guerra de Corea, pero sí para estas potencias secundarias que estaban tratando de buscar su lugar en este orden internacional de la posguerra. El terremoto de 1950 fue un terremoto fuerte, pero no extraordinariamente fuerte. Aunque los procedimientos de medición no estaban tan desarrollados en esa época como en la actualidad, los diferentes cálculos de instituciones norteamericanas y peruanas calibran la fuerza del terremoto aproximadamente en 6,5 grados. Esto es un terremoto fuerte, pero no extraordinariamente fuerte. Es solamente un poco más fuerte que el que hemos sentido en Lima el pasado domingo. Probablemente la destrucción se debió no tanto a una fuerza desmesurada como a las condiciones extraordinariamente precarias que tenían las viviendas en aquella época. Además, Cusco había sido azotado también por varios sismos importantes en los años anteriores que habían debilitado a muchas estructuras. Y el propio terremoto de 1950 estuvo acompañado de varias réplicas posteriores que también fueron bastante fuertes y que terminaron de destruir la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Probablemente si en la actualidad tuviéramos un terremoto de esa misma magnitud en Cusco, los daños no serían tan importantes. Pese a todos los problemas que tiene la ciudad de urbanismo y de construcciones precarias, las viviendas son hoy mucho más sólidas y mucho más estables de los que eran en 1940. Entonces es muy probable que un terremoto de esa intensidad, en concreto, no tuviera las mismas repercusiones que tuvo en 1950 por la extremada precariedad de aquellos años. Sin embargo, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué pasaría si realmente tuviéramos un terremoto de grado 8 o de grado 8,5, que son los terremotos realmente fuertes. Es muy probable que en ese caso la ciudad de Cusco sí quedara muy azotada y sí quedara muy destruida por la precariedad que todos sabemos, construcciones en lugares indebidos, con materiales indebidos, etcétera. Ahora, también es cierto que muy pocas ciudades en el mundo están en condiciones de soportar un terremoto de grado 8. Existen algunas excepciones que están de ciudades bien preparadas, que todos conocemos, pero la vulnerabilidad a un terremoto de 8 grados o 8,5 grados es probablemente universal y está en todas partes. Les invito a leer el libro. El libro en realidad no pretende ser un punto y final sobre el terremoto. Pretende ser más bien una razón y un motivo para volver a trabajar sobre estos temas. Más allá de los temas que están trabajados en el libro, creo que todavía existen muchos otros aspectos vinculados con todo el proceso de reconstrucción que quedan pendientes de analizar en detalle. Mi libro, por ejemplo, únicamente se centra en los 3 primeros años, pero la reconstrucción es un periodo mucho más largo, que abarca casi 2 décadas. Quedan todavía por conocer todas las etapas posteriores de esta reconstrucción con mayor detalle y muchos otros elementos.
Durante las primeras jornadas de presentación del libro que tuvimos en mayo en Cusco, muchas personas se me acercaron para contarme sus propios testimonios o las historias familiares de sus papás, de sus mamás, de sus abuelos vinculadas con el terremoto. Creo que todavía estamos en el momento en que podemos recoger varios de esos testimonios. La generación de quienes vivieron el terremoto, ocurrió hace 75 años, son personas ya de bastante edad. Muchas de ellas no van a estar con nosotros muchos años más. Creo que es el momento ahora para que historiadores e historiadoras cusqueñas recuperen estos testimonios para que vuelvan a reflexionar junto con estas generaciones anteriores sobre lo que implicó aquella catástrofe, tanto en sus vidas personales como en la vida de la ciudad.